Como José, ¿quién habla? ¿De quién habla aquí? Como José era descendiente del rey David. ¿De quién era su descendencia? Ok, muy bonito. Si usted quiere saber más acerca de eso, lea el capítulo 1 y 2 de Mateo, donde usted va a aprender más acerca de la genealogía de Jesucristo. Y también porque en el libro de Mateo fue escrito a los judíos. Y los judíos decían que ellos eran descendientes de su padre Abraham. Pero Lucas le escribió el libro a los que no eran judíos. Por lo tanto, Lucas en el capítulo 3, del versículo 23 en adelante, menciona la genealogía de Jesús hasta Adán. Mateo lo dice hasta Abraham para los judíos, porque nosotros somos hijos del padre de Abraham, pero nosotros los gentiles, diga usted y yo, somos de la descendencia de Adán. Por eso el libro de Lucas enfatiza un poquito más, llega hasta Abraham, pero sigue hasta Adán. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien? Entonces, dicho eso, en el versículo, ¿dónde me quedé? En el 4, ok. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir ¿a dónde? A Belén, y en inglés Bethlehem, gracias Richie, a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. El versículo 5 dice que llevó ¿a quién? A María, y no es mi esposa, es María, la novia de José. Era su prometida, cuyo embarazo ya estaba ¿qué? Avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera ¿quién? El bebé, que era Jesús. María dio a luz a su primer hijo, un varón. No dice dio a su único hijo varón, al primer hijo varón. Quiere decir que después tuvo muchos hijos e hijas. ¿Ok? Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. ¿En dónde lo acostó? Porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Quiénes estaban en ese lugar? María, José, Jesús. ¿Y si había algún animalito? También. Pero no menciona que estaban los pastores, no menciona que estaban los sabios, solamente menciona a ellos tres. Vamos a seguir leyendo. Esa noche, en el versículo 8, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, me gustan los de repente de Dios. De repente se apareció un ángel aquí en el altar. De repente, mientras tú estás orando en tu casa, se te aparece el Señor en tu cuarto. De repente, ¿te recuerdan cuando predicamos o enseñamos hace 1 o 2 semanas atrás los de repente de Jesús, que se le apareció a los dos que iban en camino a Emaús? De repente se le apareció a los discípulos en medio de ellos mientras hablaban. Los de repente. De repente, dice, apareció entre ellos un ángel del Señor y el esplendor de la gloria del Señor los rodeó. ¿Qué ángel fue ese? ¿Alguien lo sabe? Que no sea esto el que lo diga. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué ángel fue ese que se le apareció? Nadie sabe. Ok, vamos para allá. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el esplendor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan
miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Han pasado más de 2000 años y hoy yo les quiero traer buenas noticias a todos ustedes que los va a alegrar a ustedes y a toda la gente. Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó. Esas son buenas noticias. Los ángeles le dijeron a los pastores: ha nacido el Salvador en Belén. Buenas noticias. Pero hoy yo te doy más noticias, aparte de que nació, vivió, entregó su vida, murió y resucitó. Esas son buenas noticias. Dice: ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. ¿Por qué señal? Escucha. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado ¿en dónde? En un pesebre. Esa es la señal que el ángel le dio a ellos. Dice: de pronto. Primero fue de repente. Ahora es de pronto. Se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Voy a detenerme ahí porque tú tienes que poner en tu mente, imaginarte esto, que estaba este ángel dando una noticia, pero de pronto aparecen los ejércitos, inmensa multitud de ángeles. No estoy hablando de 50 ángeles, no estoy hablando de 1000 ángeles, no estoy hablando de 100,000 ángeles. Estamos hablando de una inmensa multitud. Cuando es una inmensa multitud es algo que tú no puedes contar. Aparece el ángel, da las buenas noticias. De pronto la multitud de ángeles y empezaron a adorar al Señor. El 15 dice: cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: oye, vamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron ¿a quién? A María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. 17 dice: después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellos con frecuencia. Y el versículo 20 dice: los pastores regresaron a sus rebaños glorificando, alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Y todo sucedió tal como el ángel les había ¿qué? Dicho. Este es el nacimiento de Jesús y la señal de los pastores y los ángeles. Ahora, si usted tiene su Biblia, su iPad o lo que usted tenga, vaya conmigo al libro de Mateos, capítulo 1. Páginas son tan pegadas que en el capítulo 1 aparece los antepasados de Jesús hasta Abraham. Estoy en el capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. ¿Estamos listos? Versículo 18 dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías.
Su madre, ¿quién era la madre de Jesús? María. Estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. No ningún hombre, el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre que, bueno, y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo el ángel: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22 dice: todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Jesús. En el capítulo 2 sigue la historia de Jesús. Pero en el capítulo 2 vienen unos, los que llaman ahora reyes, pero en sí eran sabios que venían del oriente. Y estas personas llegaron y estaban buscando al rey Jesús. Por lo tanto, lo llevaron a ellos a donde está Herodes. Y Herodes le dijo: cuando encuentren al niño, me lo dejan saber a mí para yo ir y adorarlo. Pero como Dios es el que conoce las intenciones del corazón, el Señor en sueños le reveló a los sabios que no volvieran atrás a donde Herodes. Porque si usted lee la historia, después dice que mandó a matar a ¿qué? A ciertos niños de tal edad a tal edad. Por eso que si sigue leyendo más adelante, está que ellos huyeron ¿a dónde? Egipto. Pero todo esto sucede porque se tiene que cumplir todo lo que fue dicho de Jesús. ¿De dónde Dios rescató al pueblo de Israel? De Egipto. Pero había una profecía que Jesús tenía que ir allá y de allá tenía que venir porque él tiene que pasar ciertas cosas que están escritas. Porque él no nació en el palacio, porque tenía que nacer en esa ciudad donde Dios dijo que tenía que nacer. Porque Dios no se le reveló a los sacerdotes de la casa y le reveló a los pastores, porque esa era la función que Jesús vino a ser pastor de las ovejas de Israel. Entonces, todo tiene un significado, todo tiene un propósito, todo fue escrito por el Señor, diga, cientos de años atrás. Déjame decirte algo para ti, para que en este día tú salgas de este lugar empoderado, porque lo mismo que fue profetizado sobre Jesús en el cielo ha sido profetizado la vida tuya antes de que tú nacieras. Antes de que tú bajaras al cielo, ya Dios sabía lo que tú ibas a hacer. Sabía los errores que ibas a cometer. Sabía las metidas de pata que ibas a hacer. Sabía el día que ibas a regresar. Dios sabe todo de nuestras vidas. Para Dios no hay nada que lo sorprenda. Nada. Porque Dios no vive en el tiempo. Dios lo mismo puede estar en el pasado, presente y futuro. Él conoce tu pasado, conoce tu presente, Él conoce todo de ti, Él te creó. Por eso cuando Dios te habla una palabra a ti, es porque ya Dios lo vio en el futuro. Porque Él está. Él no está en el tiempo, Él es eterno. Y Él puede estar en cualquier etapa de nuestra vida al mismo tiempo. Ese es Dios. Por eso es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dije bien. Y hoy tú te vas a ir de aquí reconociendo que tú viniste a este mundo tal como vino Jesús, con un propósito
enviado por el Padre te ha enviado a ti también con propósitos aquí en la tierra. Usted no crea porque usted no tiene que ser pastor para cumplir los propósitos de Dios. O sea, Dios me llamó a mí a eso. Pero posiblemente a usted lo llamó a hacer otra cosa. Pero con propósito. Posiblemente lo llamó a servir. Hay personas que no predican, pero son personas que les gusta servir. Hay personas que no cantan en un altar, pero son los que llevan empujando el ministerio con sus ofrendas, con sus diezmos, con su tiempo. Porque para eso Dios los llamó. O sea, cada uno estamos destinados con propósitos de parte de Dios. Mi pregunta es, porque hay un eslogan que nosotros usamos mucho, una iglesia diferente para un tiempo diferente, pero una iglesia que te ayuda a que tú encuentres el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo nosotros podemos ayudarte para que tú encuentres el propósito de Dios para tu vida? Guiándote a la cruz. Yo no te lo voy a decir. Yo te voy a decir dónde es que está el camino para que sea revelado a tu vida. Porque nosotros no somos espiritistas, tampoco somos brujos, tampoco somos adivinos. Si Dios nos revela algo, amén, gloria a Dios. Pero antes de que yo te lo diga a ti, en tu relación con Dios, ya Dios te lo debe haber dicho en el lugar secreto. En sueño, en oración, en algo. Porque lo que Dios te viene a hablar es algo que te va a confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Cuando la gente viene aquí a buscar palabras, es porque no tienen intimidad con Dios. No tienen intimidad con Dios. Cuando no me va a profetizar, pastora. ¿Qué te voy a profetizar si se supone que ya Dios te lo dijo? Si Dios me dice que te lo confirme, yo te lo voy a decir. Si Él me dice algo, yo te voy a hablar algo que ya Dios te dijo. Pero entonces se creen que aquí no somos adivinos. Aquí venimos a adorar al Señor. Venimos a exaltar el nombre de Jesucristo. Si el Señor nos da una palabra para usted, amén, gloria a Dios. Y la palabra viene para corregir, para dirigir, para enseñar, para confrontarte. Siempre va a ser de bendición para tu vida. Pero si en la intimidad tú no buscas al Señor, ¿cómo se te va a ser revelado? Bendita María, entre todas las mujeres, dice la Escritura, que Dios le escogió. Bendito José, entre todos los hombres, porque aunque Jesús no lleva los otros cromosomas de José, pero viene de la misma genealogía de David. De cualquiera de las dos, del padre o de la madre, viene de David. Pregúntame, pastor, ¿y eso por qué? Bueno, porque hay una promesa. Dios le prometió a David, siempre va a haber alguien de tu descendencia sentado en el trono para siempre. ¿Quién es ese ahora? Jesucristo. Se tenía que cumplir. Y si el enemigo trataba de dañarlo por un lado, estaba por el otro. Por los dos lados venía Jesucristo de la descendencia de David. Y es importante que esta pequeña lectura que dimos hoy, que usted se regocije en ella. Benditos los oídos que escucharon hoy la palabra del Señor. Benditos los oídos que escucharon hoy la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se ha muerto y nunca han escuchado esta buena noticia. Porque esto es una buena noticia. De que tú puedas leer el nacimiento, de que puedas leer lo que le pasó a los pastores y leer otras cosas de la palabra del Señor. Eres bendecido, eres bienaventurado. Así que vamos a hacer algo hoy. Siempre Dios por tu gracia.
Señor ha quitado nuestro lamento y nuestra tristeza y en su lugar nos dio